Quiero empezar contando algo sobre una familia amiga en Sincelejo. Siempre recuerdo a esa señora en Sincelejo. Tenía en pleno centro de Sincelejo, tenía una tienda muy acreditada. De esas tiendas de ciudad pequeña, por no decir pueblo, de esas tiendas muy acreditadas donde venden cosas muy ricas. Y allí en esa tienda vendían postres, vendían unas galletitas de punto rosaditas con un puntico, muy tostaditas, muy ricas. Vendían empanadas, vendían quibe, vendían buñuelos, vendían la mejor avena, la mejor chicha. Yo no sé cuántos se identifican con esto, pero yo creo que esto en las ciudades o en los pueblos de nuestra región lo vemos mucho. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos recuerdan a muchos de estos sitios en el centro, aquí en Cartagena? Pero yo recuerdo muy especial a esta persona en Sincelejo, en pleno centro. Esa señora vendía lo que ustedes quisieran. Ya en la tarde ya las cosas mermaban, pero eran deliciosas. Resulta que esta señora tenía su familia, tenía sus hijos. Su hijo se casó con una gran amiga nuestra. Y esta amiga nuestra, con el paso de los años, terminó recibiendo el legado de esta señora. Su suegra le dijo: te voy a regalar todas las recetas de lo que hacemos aquí, de los postres, de los buñuelos, de las galletitas de punto, todo eso. Esta mujer, amiga nuestra, muy inteligente, hizo algo. Montó el negocio en Sincelejo bien montado. Y hoy en día podemos decir que es la mejor, ¿cómo se dice?, casa de postres de Sincelejo. Y no solo de Sincelejo, porque resulta que empezó a infiltrarse donde cada uno de sus hijos se mudó y se casaron. Le dijo a sus hijos: tú vas a montar también tu negocio en ese lugar. Los hijos están en Montería, están en Medellín, están en Bogotá y allá tienen su negocio. Qué bueno es poder saber que esta suegra le dejó un legado a su nuera y ese legado lo traspasó igualmente a sus nietos. ¿Cuántos saben de la importancia de un legado? Eso es un legado. Y qué importante es entender, a propósito de que estamos hablando de multiplicación, de que este año es año de multiplicación. Qué bueno pensar en qué puedo dejarle yo a mis hijos, a mis nietos, como legado. ¿Qué es eso bueno en ti? ¿Cuáles son esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas competencias que tú tienes, que tú lo puedes dejar igualmente a los tuyos? ¿Qué puedes dejarle? Piensa por un momento en esto y piensa: ¿debo ser intencional en dejar un legado para los míos? Porque ¿qué sabes tú si ese va a ser tu jubilación de los últimos años? Esa va a ser tu jubilación. Que tus mismos nietos van a ser prosperados por causa de esto, como le pasa a esta amiga en Sincelejo. Realmente nos llena de gozo ver familias como estas que aprovechan esos legados. Y yo creo que el Señor en este tiempo que ha hablado, que es año de multiplicación, incluye para nosotros cómo podemos multiplicar el legado de eso bueno que tú tienes, de ese don tan bueno que está en ti. Saben que todos tenemos cosas buenas. Nadie puede decir: no, yo soy malo en todo, yo no tengo nada bueno. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos negando lo bueno de Dios en nosotros. Porque decíamos unos días atrás que el diablo no pudo hacernos daño a nosotros en todo. El diablo vino a dañar la naturaleza divina en nosotros. Y en efecto hizo su daño, pero no del todo.
No del todo, porque todavía reflejamos la naturaleza divina de Cristo. Si no, piensa en las cosas buenas que tú tienes. Cuando piensas en las cosas buenas que tienes, es porque son las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Entonces ahí está la naturaleza divina. Hoy, mis amados, yo quiero preparar un tema que he titulado Preparando Legado. Esto tiene que ver con la serie que hemos estado tratando, que tiene que ver con multiplicación. Y hoy he titulado la enseñanza de hoy precisamente Preparando Legado. Y voy a empezar contando, creo que todos ustedes conocen la historia del profeta Elías y Eliseo, dos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Se darán cuenta que Elías deja un legado a Eliseo, deja un ministerio a Eliseo. Eliseo es un joven de una familia de una buena posición económica, era realmente de buena familia Eliseo, y la relación de Elías con Eliseo es una relación muy buena, es una relación paternal, porque Elías aprendió a amar a Eliseo como a su propio hijo, una relación muy buena. Eliseo no se despegaba de él, de su padre Elías. Donde quiera que iba lo seguía. Elías partiría en algún momento, y ya se lo había contado a Eliseo, de que él tendría que partir, y Eliseo no le perdía pie ni pisada. Y parecía que el mismo Elías era como intencional en irse de pronto sin avisarle, pero Eliseo, como ese niño, para los que tienen hijos y saben cómo son los niños cuando están pequeños, que te persiguen por toda la casa, que te dicen, papi, ¿para dónde vas? Yo quiero ir contigo. Bueno, eso mismo hacía Eliseo con Elías. De manera que la relación paternal de Elías como padre espiritual para con Eliseo era una excelente relación. Y la hidalguía que tiene que ver con la relación del hijo con el padre también era una muy buena relación. De manera que creo que Elías y Eliseo en su relación tienen una enseñanza también para nosotros que puede dejarnos algo muy profundo en nuestros corazones en esta mañana. En el momento ya casi inminente en que Elías prácticamente está por partir de este mundo de una manera sobrenatural, porque si ustedes recuerdan, se lleva el Señor a Elías, ¿cómo se lo lleva? En un carro de fuego, en un carro de fuego. Y ahí estaba precisamente Eliseo en ese momento, y en el momento inminente, cuando viene el carro de fuego por Elías, por Elías, esta es la exclamación que dice Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Me gusta esa exclamación de Eliseo. Cuando su padre espiritual está partiendo, pero ya en cierta manera Elías venía preparado, y en el momento inminente Elías lanza el manto y el manto se lo deja a Eliseo. ¿Cuántos conocen esa historia? Ahora, ese manto representa precisamente el legado. Eso precisamente representa eso que quería dejarle Elías a Eliseo como ese padre espiritual, ese manto de cobertura profética que tenía Elías, y se lo deja precisamente. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes podrían pensar, miércoles, ¿y mi manto cuándo lo recibo? ¿Verdad? Y podríamos pensar que todos tendríamos que recibirlo de la misma manera que lo hizo Elías. Pero me gusta la actitud que toma Eliseo. Porque en el momento inminente en que está allí Elías partiendo, habían unos 50 jóvenes con Eliseo. Y esos 50 jóvenes que estaban con Eliseo fueron motivados
por ver lo que había ocurrido tan pronto parte Elías, Eliseo hace un movimiento, precisamente con el manto hace un movimiento así como un poco de incredulidad. Hace un movimiento con el manto y abre y toca las aguas del Jordán. ¿Y qué pasa con las aguas del Jordán? Se abrieron. Y Eliseo pudo pasar en seco, comprobando que el ministerio, que el legado que le había dejado Elías, realmente el Señor lo estaba respaldando. Eso motivó a 50 jóvenes que estaban con Eliseo y a partir de ese momento surge algo interesantísimo. Y tiene que ver con algo que veníamos estudiando en estos días para los que estuvimos ayunando los 15 días de ayuno en enero, que tienen que ver con los 15 días del ayuno de Daniel. El Señor nos dio una palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 7. Y fue tan lindo ese tiempo que estuvimos todos los que estábamos ayunando, porque mucha gente empezó a compartir acerca de esta enseñanza, de toda la revelación que el Señor nos estaba trayendo. Y meditábamos mi esposa y yo en esto, porque realmente todo el mundo empezó a moverse en esta palabra. Y yo dije, Señor, creo que esto amerita que nosotros traigamos esta palabra a la iglesia, porque no es solamente para los que estábamos ayunando, porque esto es una palabra que el Señor está hablando a la iglesia en este tiempo. Entonces podemos ver inicialmente un Elías que se preparó de tal manera para dejar un legado a Eliseo. Y un Eliseo que inminentemente está pensando qué hacer para no quedarse con ese legado. Creo que cada uno de nosotros, como hice la pregunta al principio, debiéramos pensar qué es eso bueno que tenemos nosotros, ya sea a nivel ministerial, ya sea a nivel de talentos, de habilidades, de competencias, cualquier cosa que tú sabes que es buena y que tú puedes entregarla a otros. Pueden ser tus hijos. Si no tienes hijos, qué lindo es saber que el legado también tú lo puedes dejar en otros. ¿Tú sabías eso? Tú puedes dejar el legado en otros, no necesariamente tus hijos. Desafortunadamente, a veces los hijos naturales no reciben el legado de sus padres de cosas muy buenas que sus padres les han dejado. Y terminan otros aprovechándose de ese legado. Quiero leer la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cuántos alguna vez han leído esta historia? Yo creo que para los que estuvimos ayunando en esos 15 días de ayuno en el mes de enero, fue de gran edificación esta enseñanza. Y como decía ahora, creo que debemos compartirla a toda la iglesia. ¿Qué pasa aquí en esta porción? ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos viendo ya a Eliseo, que ha recibido un legado de Elías. Eliseo es un profeta ya reconocido, pero aquellos jóvenes que habían visto lo que había ocurrido con Elías, cuando él mismo, en el momento en que Eliseo le tira el manto y Eliseo entonces hace la prueba, se abre el Jordán y pasan por el Jordán, allí habían 50 jóvenes que eran hijos de los profetas. Eso habla de que
Está hablando de nuevas generaciones. Miren la importancia de cómo nosotros, aquellos que venimos siendo esa generación que antecede a las nuevas generaciones, debemos nosotros ser intencionales en abrirle escuela a aquellos que vienen atrás. Porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Eliseo abrió una escuela de profetas. Pastor, ¿se puede hacer una escuela de profetas? Se puede hacer una escuela de profetas. Se puede aprender a profetizar. Qué bueno que tú puedas tener el don en ti, pero qué bueno que pueda haber una intencionalidad de alguien que te puede enseñar cómo ser ese profeta y cómo ser conforme la palabra de Dios lo dice. El ministerio profético es uno de los ministerios más atacados juntamente con el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque son ministerios de avanzada. Son ministerios de avanzada. Entonces, es un ministerio muy atacado. Entonces, aquel que tiene un llamado profético, más que nunca debe estar bajo una cobertura, como vemos en el caso de Elías. Elías tenía una excelente relación con una cobertura paternal. Esa cobertura paternal y ese haber dejado ese legado de Elías a Eliseo, eso mismo es lo que está haciendo que Eliseo pudiera decir: yo necesito hacer una escuela donde todos estos muchachos que son hijos de profetas aprendan a profetizar. Porque el ministerio profético es uno de los más atacados. Porque el profeta que no aprende a profetizar bíblicamente termina siendo juzgado, termina siendo rechazado en la iglesia si no se somete a un ministerio conforme la Biblia lo enseña. Hoy por hoy dicen, hay un fuerte movimiento donde dice que los profetas no son para este tiempo y dice que los apóstoles tampoco. Y nosotros somos una iglesia como Misión Suramérica que nosotros creemos tanto en el ministerio apostólico como en el ministerio profético. Si ustedes recuerdan, nuestro apóstol Randy, él era apóstol y era profeta y no solamente fungió en esos dos ministerios. El apóstol Randy también fue un tremendo maestro, fue evangelista y también fue pastor. Él tuvo los 5 ministerios y él dejó libros y nos dejó un legado tremendo a nosotros como parte de esta misión de la cual nosotros necesitamos aprender cada día más. Así que podemos ver que Eliseo abrió la escuela y resulta que la escuela empezó a crecer. Empezaron a llegar jóvenes profetas, hijos de los profetas que ya venían siendo de las generaciones viejas, abrieron esa escuela. Ya no cabían en la escuela. Igualmente la escuela tenía su internado, tenía sus dormitorios allí, no cabían. Y resulta que hicieron los mismos profetas o los mismos jóvenes, le dijeron a Eliseo como director de la escuela, le dijeron: Eliseo, o profeta Eliseo, como le hayan dicho, ya nosotros no cabemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Vayamos al Jordán y de allí en la ribera del Jordán hay mucha madera. Vamos a hacer realmente, vamos a ensanchar nuestra escuela. Ahora, me gusta la actitud de los jóvenes profetas, porque los jóvenes representan las nuevas generaciones. Y qué lindo oír a las nuevas generaciones con iniciativas. A mí me fascina cuando los jóvenes vienen a mí con ideas. Me dicen: pastor, ¿por qué no hacemos las cosas así? ¿Y por qué no hacemos las cosas así? ¿Y por qué no hacemos las cosas así? ¿Sabe que uno como persona mayor o adulta, uno pudiera sentirse amenazado con los jóvenes? Pero en vez de sentirnos amenazados, debemos sentir que ellos están teniendo sentido de pertenencia con lo que es nuestro. Qué lindo tu papá que estás aquí. Cuando tus hijos te empiezan a decir y se empiezan a involucrar con tu empresa y dicen: oye papi, ¿tú por qué no hacemos esto en la empresa tuya? ¿Por qué no hacemos esto y esto? Tú cómo empiezas a sentirte como padre. Empiezas a decir: wow, a este muchacho le gusta lo que yo hago. Este puede ser un prospecto para que me
suceda a mí, para que me suceda a mí. Entonces, aquí podemos ver a Eliseo también teniendo una muy buena relación con sus estudiantes. Había una relación paternal de él con sus estudiantes, porque sus estudiantes tenían la confianza para decirle a él, no solamente como un director de la escuela de profetas, sino como un padre, diciéndole, padre, oye, ¿por qué no ampliamos esto? ¿Por qué no vamos al Jordán y realmente saquemos toda la madera? Y Eliseo le dijo, listo muchachos, vamos a hacerlo, pero lo construiré o ampliaremos esto con el concurso de ustedes, con la ayuda de ustedes. Entonces vemos a Eliseo ensanchando el ministerio que tenía con todos estos jóvenes que estaban allí. Hoy quiero preguntarte, ¿has pensado tú en dejar un legado? ¿Has pensado en dejar un legado? ¿Cuál es tu intencionalidad con este legado? ¿Cuál es tu intencionalidad? No tienes que decírmelo aquí, ni todos vamos a hacer cola ahora para decir cuál es la intencionalidad. Solo estoy haciendo una pregunta de reflexión para que meditemos en esto. ¿Qué es eso bueno que hay en ti que debes dejar un legado en otros? Ya sean tus hijos naturales, ya sean tus hijos espirituales, ya sean esas personas que están contigo todo el tiempo, que tú les puedas dejar un legado a ellos también. ¿Has sido intencional en hacerlo? Bueno, aquí vemos la intencionalidad de Eliseo ensanchando el ministerio y dejando ese legado. Ahora, ¿qué pasó? Eliseo le hizo caso a los muchachos, a las nuevas generaciones. ¿Saben, mis amados? Insisto en esto porque las nuevas generaciones tienen algo muy bueno. ¿Y sabes qué? Es que las nuevas generaciones son creativas. Tú buscas un muchacho de esto para que te diga un plan, unas ideas. Y yo digo, wow, Señor, a mí no se me hubiera ocurrido hacer eso. Claro, ¿por qué? Porque nosotros traemos una mente que fue formada en otro tiempo, en otro siglo. Nosotros necesitamos ser renovados, primero por el Señor, por su palabra, pero también nos enseña a nosotros, a los adultos mayores, nos enseña a ser humildes, para aceptar que un muchachito de esto, que nació ayer, me puede salir con unas cosas que yo, a pesar de mis años, tal vez no se me ocurriría hacerlo. ¿Cuánto glorifican al Señor por ello? Me gusta esa actitud de esas nuevas generaciones, pero me gusta la actitud de Elías, porque Elías se abrió con las nuevas generaciones. Miren, Eliseo. Eliseo se abrió con las nuevas generaciones. Así debemos ser nosotros con las nuevas generaciones. Necesitamos darle apertura a ellos, escucharlos. Muchachos, ustedes, ¿cómo harían esto? Ellos fueron los de la idea de ir al Jordán y estando en el Jordán, ahí sacaron la madera y de ahí vino la provisión. Ahora, ¿qué significa el Jordán? Miren lo que, versículo 2 dice, los muchachos convidaron a Eliseo y le dijeron, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. O sea, dijo, va jugando. En el término de hoy, ¿no? Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Ahora, ¿qué significa Jordán? Los sitios en la Biblia, ustedes saben, los sitios son importantísimos. Cuando tú lees algo en la Biblia, búscale el significado a ese lugar, porque vas a encontrar que en ese lugar algo te quiere decir el Señor con el nombre. Etimológicamente esa palabra te va a transmitir algo en la que es importante lo que Dios te quiere decir en ese momento y en ese lugar. La palabra Jordán es la palabra Yardén en hebreo, que quiere decir descender, quiere decir bajar, quiere decir humillarse, pero también quiere decir levantar, marchar, descendencia. Lo que nos habla
que sin descender, sin bajar, sin humillarnos, sin morir a nuestro hombre viejo, es difícil que haya una marcha, un avance, una nueva descendencia y lo que hoy nos interesa, una multiplicación. ¿Qué está diciendo el Señor hoy? ¿Queremos multiplicación? ¿Queremos dejar un legado a nuestros hijos naturales? ¿Queremos dejar un legado a nuestros hijos espirituales? ¿Queremos dejar un legado a nuestros empleados en nuestro negocio, en nuestra empresa? Qué bueno poder dejar legado también a ellos, ¿verdad? Y de esto, ¿qué está hablando? Allí que encontraron en el Jordán. Ellos encontraron la madera con que edificaron la nueva escuela y la nueva casa donde funcionaba el internado de esa escuela. Ahí estaba la provisión. ¿Qué quiere hablarnos el Señor hoy con esto? El Señor nos está diciendo, iglesia, ¿quieres ensanchamiento en tu vida? ¿Quieres crecer en tu ministerio? ¿Quieres crecer en tu negocio? ¿Quieres dejar un legado a otros? ¿Quieres multiplicarte? Es importante que vayas primero al Jordán. Porque el Jordán es el lugar donde vamos a bajar, donde vamos a descender, donde vamos a humillarnos. Y la manera de nosotros bajar, descender y humillarnos es cuando vienes a la presencia de Dios y le pides al Señor, necesito aprender a depender de ti. Mi ministerio no puede caminar, Señor, si yo no me humillo, si no me pongo de rodillas, si no clamo al Señor, si no tengo un hábito de adoración al Señor todos los días, porque la verdadera adoración es una rendición de nuestra vida al Señor. Entonces lo que está enseñándonos hoy aquí, esta enseñanza de Eliseo, es que hay que ir al Jordán. Pero hay que ir al Jordán para humillarnos delante de Jesucristo, allí en oración. Entonces bajaremos en humillación. ¿Y qué hará Él? Nos levantará. Y allí estará la provisión, porque allí estaban las vigas de la madera con que igualmente Eliseo construyó la escuela y el internado, ¿verdad? Entonces podremos avanzar, podremos marchar y veremos cumplirse ese propósito que tiene que ver con legado, con multiplicación. Queremos ver una descendencia caminando en la visión que el Señor nos ha podido dar a nosotros como adultos mayores que estamos anhelando que las nuevas generaciones nos sigan en ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y por último, mis amados, como cuarto punto, ¿qué ocurrió cuando estaban haciendo estos muchachos profetas? Estaban construyendo la nueva sede de la escuela y la nueva sede del internado, que estaban derribando los árboles. Miren lo que pasó, versículo 5. Pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Y era prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar, preguntó Eliseo. Él le mostró el lugar, entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Recógela, dijo Eliseo. El otro extendió la mano y la recogió. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver que en algún momento este estudiante que ahora estaba fungiendo como un carpintero, haciendo la nueva sede, como un, ¿cómo se le dice a los que cortan los palos? Un aserrador o leñador, sí, un leñador, ¿verdad? Que estaba fungiendo como un leñador. Ahora ese no era tal vez su oficio primario, pero él estaba fungiendo como eso. Y en algún momento este muchacho lo que pasó fue que el hacha, tal vez la cabeza del hacha, ni siquiera estaba bien fijada
al mango del hacha. Y en el momento en que hace el movimiento para cortar el árbol, se le sale el hacha y cae dentro del agua. Y este muchacho asustado le dijo a Eliseo, Eliseo, para remate era prestada, ahora ¿cómo hago? No tengo ni la mía. Y es prestada, Eliseo. ¿Qué hacemos? Y Eliseo, como hombre de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, miren la importancia de lo profético en la iglesia. ¿Cuántos creen que lo profético es importante en la iglesia? Ya vemos por qué lo profético el enemigo lo ataca tanto. Porque lo profético viene a solucionar cosas en medio nuestro. Cuando tú utilizas el ministerio profético para traer revelación, para traer aquellas cosas que Dios quiere solucionar en determinado momento, porque en medio nuestro fungen videntes, oyentes, profetas que oyen lo que Dios está diciendo y allí nos va a dar el Señor la palabra de sabiduría, que es la solución a la problemática. O nos da la palabra de conocimiento, que es el problema que me está afectando en determinada cosa. Entonces miren la importancia del ministerio profético. Por eso el enemigo ataca tanto el ministerio profético. Y qué bueno que como iglesia nosotros podamos entender los 5 ministerios. Y no solo entenderlos, crecer en los 5 ministerios. No le tengamos miedo a lo profético, no le tengamos miedo a lo apostólico. Hoy en día hay una ola en las redes sociales para ir en contra de lo profético y para ir en contra de lo apostólico. Yo les digo, tengan discernimiento. Tengan discernimiento. Y no todo lo que se dice en las redes tú lo puedes creer. No todo. Ahora, desafortunadamente a muchos nos puede pasar como le pasó a este joven estudiante con el hacha. Tal vez el hacha no estaba muy afilada. Y porque no estaba muy afilada, el esfuerzo que estaba haciendo el muchacho era muy grande, golpeando el palo con el hacha, pero el hacha afilada requiere más esfuerzo. Eso nos habla que nosotros necesitamos estar afilados en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque cuando tú te afilas en la presencia del Señor, allí en oración, en adoración, en la palabra, vas a ver que el ministerio fluye más fácil. Entonces, Dios nos está enseñando de la importancia de la presencia del Señor. La presencia del Señor a través de los ayunos, de la oración, de las vigilias, de la palabra, de la reflexión de la palabra diariamente. Porque eso nos ayudará a que nuestras herramientas de trabajo estén bien afiladas y nosotros tengamos el discernimiento para saber cuándo la cabeza del hacha no está bien fija al mango. Y a veces estamos haciendo el ministerio en nuestras fuerzas. Amén. Pero ¿qué pasó aquí? Y que podamos hoy también reflexionar en esto. A este joven que estaba ayudando a Eliseo en la construcción de esta escuela, de este internado, a este joven se le perdió el hacha. Pero Eliseo sobrenaturalmente, el Señor le dio la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría era la solución. Algo tan sencillo, tira un palo ahí. Y el muchacho, pero ¿cómo así que voy a tirar un palo ahí? Tira ese palo ahí. Y el muchacho tira el palo. Y precisamente donde tiró el palo, ¿qué pasó? El hacha empezó a flotar. Lo sobrenatural vino. El muchacho recuperó su hacha prestada. Se le quitó tremendo problema y terminaron de construir la escuela. Miren la importancia del ministerio profético. Pero hoy quiero aprovechar y quiero preguntarte, porque aquí también hay una enseñanza tremenda.
¿Dónde hemos perdido el hacha? ¿Cuántos de nosotros tenemos herramientas que el Señor nos ha dado? Dones que Dios te ha dado. Talentos que Dios te ha dado. Habilidades que Dios te ha dado. Competencias que Dios te ha dado. Estudios que Dios te ha dado. ¿Por qué no lo estás usando? ¿Dónde has perdido el hacha? Hoy el Señor te quiere decir, he venido a decirte, tu hacha está aquí para ti. Tómala, recupera tu hacha y avanza a lo nuevo que el Señor te está diciendo, donde puedas avanzar para que tú entonces también puedas dar el legado a otros que están esperando por ti. ¿Hay alguien que se puede identificar? Oye, ¿verdad, Señor? He perdido el hacha. He estado haciendo las cosas también como en mis fuerzas. Y ya como que esto no es conmigo. Y el Señor te está diciendo, has perdido el hacha. Si hay alguien que Dios le esté hablando, yo le invito a que empiece a pasar aquí adelante.